que la siguiente semana podamos terminar, si Dios permite, Primera de Pedro. Y después de Primera de Pedro vamos a estar viendo el libro de Judas, un solo capítulo que tiene el libro de Judas, pero vamos a tener por lo menos unos 3 estudios bíblicos en Judas, ¿ok? Y mucho de lo que está en Judas Ah, es lo que está en Segunda de Pedro. Entonces hay muchas cosas que se van a repetir allí en Segunda de Pedro, ¿ok? Entonces, déjenme compartir pantalla con ustedes. Ah, no tengo que recordar cuál era. Oh, ya está. Ok, entonces, esta es la segunda carta de recordatorio que Pedro les está dando. Entonces, si tiene su Biblia, ya la abrió en Segunda de Pedro. Parece que el único que no tiene una Biblia soy yo, así que voy a buscar una aquí. Que estamos en el capítulo 3 y empieza diciendo el versículo 1. Si tiene su Biblia, empieza diciendo el versículo 1 el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y mire lo que dice Pedro. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio, ¿qué cosa? Entendimiento. Esto es lo que está diciendo desde el principio de la carta acerca del conocimiento de Dios, de cuánto deberíamos conocerle para entender lo que Él desea de nosotros. Entonces, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, dice Pedro, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos se ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, vamos a intentar hacer sentido de esos 9 versículos, porque hay mucho en el capítulo 3, entonces tenemos que parar un poco esperando que podamos ver esos 9 versículos. Entonces, una de las primeras cosas que Pedro dice es que esto es un recordatorio. ¿Ok? Entonces, si algo eso es un recordatorio, entonces significa que Pedro ya les habló acerca de esto antes. ¿De qué cosa de Pedro les habló antes? Bueno, acerca de falsos profetas, acerca de conocer a Dios, acerca de entender a Dios, acerca de saber quién es Dios. Entonces, esto es un recordatorio para ellos, como le dice a Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, en el capítulo 2. Entonces, no deberíamos olvidar esto. Por eso recuerda en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo 13, recuerda que vimos esto y Pedro dijo, por tanto, cuando estando en este cuerpo, quiero despertaros con qué cosa? Con amonestación. Quiero decirles estas cosas, quiero amonestarlos por estas cosas, pero quiero despertarlos con amonestación. Entonces, esta no es la primera vez que Pedro habla acerca de esto. Ahora, algunas palabras de aquí, primero, por ejemplo, la palabra despierto es la palabra agitación. No es simplemente como decirle a alguien, hola, despierte, despierte, por favor. A veces los padres de antes despertaban al hijo no diciéndole, despierte, hijito, por favor, que lo quiero mucho. Lo despertaban agitándolo en la cama, moviéndolo en la cama, diciendo, despierta, despierta. Y después dejaban el cinturón a un lado para a ver si se levantaba. Pero esta es la idea aquí. La idea es, Pedro dice, yo quiero despertarlos con amonestación, con exhortación, pero quiero agitarles sus sentidos. Quiero mover sus sentidos. Quiero despertar sus sentidos, agitándolos. La otra cosa dice, para que tengan su limpio entendimiento. Ahora, no sé si ve esa palabra allí en 1 de Pedro 3.
Dice, despertaros con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ahora, si hay un limpio entendimiento, eso significa que también hay un qué, un sucio entendimiento. Porque no puede haber algo limpio si antes no estuvo sucio, o no puede haber algo sucio si no va a estar limpio también, o si no estuvo limpio. Entonces, esto nos da a entender algo muy crucial acerca del entendimiento que deberíamos tener acerca de Dios. Dios quiere que tengamos algo limpio, significa que algo puro, algo genuino, algo honesto, algo que no ha sido falsificado. ¿Ok? Esto es lo que Pedro está diciendo. Entonces, hay muchas cosas en las cuales en la Biblia personas falsifican, personas no son limpias al enseñar algo, no son honestas cuando enseñan algo. Entonces, ¿cómo debería ser yo con la palabra de Dios? Debería ser honesto con la palabra de Dios. Si yo estoy siguiendo una cierta enseñanza y la Biblia dice otra cosa, ¿qué debería hacer yo? Aunque me cueste, si soy honesto, cambiar a lo que la enseñanza dice. Por ejemplo, si alguien me dice, no necesito ser bautizado, y yo muestro versículos donde Dios dice, o la palabra de Dios dice que alguien necesita ser bautizado para recibir perdón de pecados, para ser añadido a la iglesia, para ser un discípulo de Cristo, para revestirse de Cristo, para morir con Cristo, para resucitar con Cristo. Y empiezo a mostrarle todos estos versículos y la persona dice, no me importa, ¿está siendo la persona honesta o limpia en su entendimiento? No. No, está simplemente rechazando lo que Dios dice por un falso o un sucio entendimiento. ¿Ok? Es lo que habla Pablo. Recuerda lo que, no Pablo, el escritor de Hebreos. Necesitamos algunos que todavía necesitan leche y no pueden digerir la comida sólida. Entonces hay leche que muchas veces es adulterada, como dice Pablo después. Entonces, hay leche que puede ser adulterada, pero no queremos ese tipo de leche, queremos la leche que es buena. Entonces, esta palabra significa literalmente juzgar a la luz del sol, ¿ok? Por ejemplo, antiguamente los mercaderes, cuando compraban alguna mercancía y ellos querían saber si la mercancía era genuina, la colocaban a la luz del sol y examinaban la pieza que estaban a punto de comprar, la examinaban por todos lados la pieza. Por ejemplo, un reloj, lo ponían a la luz del sol y empezaban a examinarlo. Hoy día personas usan la lupa para examinar algo. Entonces, esto significa esto, que yo voy a examinar lo que alguien me está diciendo, quien sea esa persona, no importa quién sea la persona, yo quiero examinar lo que alguien está diciendo a la luz de las escrituras. Porque la persona a mí no me va a salvar. El que me está predicando no me va a salvar. Dios me va a salvar cuando yo sigo lo que Él dice. Entonces yo quiero examinar las escrituras a la luz de la verdad. ¿Okay? Esto es lo que dice Pedro. Entonces, de alguna forma, Pedro les está diciendo a las que están leyendo su carta, no crean simplemente porque soy Pedro. Examinen esto a la luz de la verdad. Algo sincero, algo puro. Quiero despertar su sinceridad en ustedes. Entonces, esta palabra es muy, muy, muy interesante. Ahora, dice también para que tengan en memoria. ¿Cuántas veces necesitamos recordar cosas nosotros? Muchas veces. ¿Cuántas veces usted ha pensado y ha dicho, tengo que buscar algo en la cocina, llega a la cocina y no recuerda que fue a buscar a la cocina porque su memoria está fallando? Y quedó ahí parado como pensando, ¿qué estoy haciendo aquí ahora? Entonces, nuestra memoria puede fallar. Hay enfermedades que nos debilitan nuestra memoria, como el Alzheimer, otras enfermedades mentales que muchas veces debilitan la memoria. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro con los hermanos aquí, a los que les envió la carta? No quiero que tengan Alzheimer espiritual. Muchos cristianos tienen Alzheimer espiritual y le dicen que sí al Señor. Sí, Señor, yo entiendo. Sí, Señor. Sí, 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 entiendo. Pasan unos 2 días y olvidaron completamente que le estaban diciendo al Señor, sí, Señor, entiendo. Es como el pueblo de Israel cuando Dios le dio la ley y dijeron, todos dijeron, sí, Señor, lo que tú dices, haremos.
Y después pasaron algunos días, Dios les dijo, ok, conquisten la tierra que les voy a dar. Y ellos dijeron, no, Señor, porque hay gigantes, porque nos van a derrotar. Pero le estaban diciendo al Señor qué cosa. Todo lo que tú nos digas, haremos. Del Señor les dice, conquisten la tierra. No, Señor. Como Ananías, cuando Jesús llamó a Ananías. Y él dijo, heme aquí, Señor. Bueno, Ananías, anda donde Saulo. Ah, no, Señor. Cuando Dios llamó a Jonás, Jonás, heme aquí, Señor. Anda a Nínive. Ah, no, Señor. Entonces, tenemos esta memoria corta de que le decimos al Señor, sí, Señor, voy a seguirte, voy a ser fiel, voy a amarte, voy a buscar la verdad. Y después pasan unos días, unas semanas, unos meses, ¿y qué pasa? Nuestra memoria se rompe. Entonces necesitamos ser recordados. ¿Cuál es uno de los mejores memoriales que tenemos como iglesia? La Cena del Señor. Es un memorial que tenemos cada primer día de la semana para recordar lo que Cristo hizo por nosotros y pueda así traer a nuestra memoria, recordar, traer a nuestra mente el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Y eso debería ser un recordatorio constantemente para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos recordar de lo que Pedro está hablando aquí? Primero, Pedro dice las palabras pronunciadas por quién? Por los profetas y también el mandamiento del Señor dado por quiénes? Por los apóstoles. Entonces recuerde que los cristianos en el primer siglo perseveraban en qué cosa? En la doctrina de qué? De los apóstoles. Segunda de Juan, Juan dice que deberíamos perseverar en la doctrina de Cristo. Del versículo del 9 al 11 deberíamos perseverar en la doctrina de Cristo. Entonces la doctrina de Cristo en segunda de Juan, del 9 al 11, es la misma que perseveraban los cristianos cuando perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús mandó a quienes a predicar. A los apóstoles, les dio autoridad a ellos. Les dijo, el Espíritu Santo les va a guiar a ustedes. ¿A cuánta verdad? A toda la verdad. Entonces, esto es lo que Pedro está diciendo, que los profetas hablaron de algo y fue cumplido, pero también los apóstoles están hablando por la autoridad que Jesús les dio, por el Señor les dio. ¿Ok? Ahora miren lo que dice después, el versículo 3 y 4. En los postreros días. Ahora, la primera pregunta, ¿cuáles son los postreros días? ¿El fin del mundo? Puede ser. Pero recuerda que Pablo, cuando le habla a Timoteo en su primera carta, él dice que en los postreros días también habrán doctrinas de demonios, en los postreros tiempos. Entonces, los postreros tiempos se puede referir a más de una cosa, ¿ok? Se puede referir a la idea del término de el pueblo judío como el pueblo de Dios, al término de la ley mosaica. Y se refiere también al principio de la iglesia. También se puede referir al final de todo, al final del mundo, cuando Jesús venga. Ahora, Pedro está diciendo esto, que incluso en el tiempo en el que él está viviendo, aquí que está vivo, él dice, estos son los postreros días. ¿Por qué? Porque vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y eso ya estaba pasando, porque ¿qué hizo Pedro en el capítulo 2? Habló de quiénes, de falsos maestros, aquellos que estaban simplemente andando con sus propios deseos, estaban llevando a cabo sus propios pecados y los estaban satisfaciendo de alguna forma. Pero miren lo que estos personas dirán en los postreros días. Ese es en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, perdón. En el tiempo de los apóstoles, ¿qué iban a decir estas personas? ¿Dónde está la promesa de qué? De su advenimiento. Entonces habían pasado no muchos años y personas en el primer siglo estaban diciendo que Jesús no viene. Jesús no viene, prometió venir y no viene. Pero quienes estaban diciendo esto no eran aquellos cristianos que estaban creciendo en el conocimiento, sino que eran quienes? Burladores. Ahora, ¿recuerdan el tiempo de Noé? ¿Qué estaban haciendo con Noé? Según Pedro también. Se estaban burlando también de Noé. Y esto era, él estaba predicando, construyendo el arca y se estaban burlando de Noé. Entonces, personas que van a decir acerca del cristianismo? Se van a burlar acerca del cristianismo.
Se van a decir, oh, ¿están esperando a Jesús hace 2000 años y todavía no viene? ¿Qué es esto? ¿Siguen pensando que Jesús va a venir después de 2000 años? Y la respuesta es sí, seguimos pensando que Jesús va a venir. Los burladores van a decir eso porque andan según sus propias concupiscencias. Ahora, cuando pensamos en esto, ellos están preguntando dónde está la promesa de su advenimiento. Ahora, pensando en Jesús, por ejemplo, Jesús dijo esto: si me fuere, prepararé un lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿qué va a hacer con vosotros? Vosotros también estéis. Entonces Jesús prometió algo. Ahora, hay dos cosas aquí que pensar. Primero, ¿usted realmente cree que Jesús va a cumplir sus promesas? Personalmente yo sí creo que Jesús va a cumplir sus promesas. Segundo, si Jesús cumple sus promesas, eso significa que yo voy a estar donde Él está, ¿correcto? Entonces, si Jesús dijo esto, no hay duda de que Jesús va a cumplir su promesa, sea más tarde que pronto, pero Él va a cumplir sus promesas. Él no es un hombre para mentir. No es como nosotros que muchas veces no cumplimos nuestras promesas. Vamos donde el vecino y le decimos, vecino, pásame su martillo, se lo devuelvo mañana. Llega el día de mañana y pasa una semana, pasan 2 semanas o pasa un mes y todavía no le devolvemos el martillo. Nosotros no cumplimos nuestras promesas muchas veces. Es como, casi como prestar dinero. Pasamos, alguien nos pide dinero, no, lo devuelvo en una semana. Pasa la semana, después tenemos que andar pidiendo el dinero y es casi como, como nosotros somos los malos por pedir el dinero que alguien nos prometió devolver en una semana. Pero Dios, Jesús, cumple sus promesas. Él no simplemente dice algo y después como olvida o dice, oh, no, no, no voy a hacer esto. No, Él cumple sus promesas. Entonces, si Él prometió ir a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos, Él prometió volver para llevarnos a ese lugar. Entonces, creemos firmemente en esa promesa y así va a ser. Entonces, mira lo que Pablo dice también acerca de lo mismo. En Filipenses 3, 20, 21, que un texto que pienso que se lo sabe de memoria, dice, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús el Cristo. Ahora, si nuestra ciudadanía está en el cielo y esperamos a Jesús desde el cielo para que nos venga a buscar, hermano, este es un punto aparte. El cielo no está arriba, el infierno no está abajo. El cielo y el infierno están ¿en dónde? En un lugar espiritual, que yo no sé dónde queda, pero están en un lugar espiritual. Ahora, ¿por qué cuando nos referimos al cielo nos referimos a algo que está arriba? Cuando nos referimos al infierno nos referimos a algo que está abajo. Para hacer simplemente la diferencia y para que nosotros como humanos entendamos mejor. Solamente eso es. Porque las cosas espirituales son ¿qué? ¿Físicas? ¿Están en un lugar físico determinado? No, son espirituales. Recuerde que no tenemos batalla o lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué cosa? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el diablo y sus ángeles están en estos lugares espirituales. Dios está en estos lugares espirituales. Todas estas peleas espirituales están allí, no en lo físico, sino que en lo espiritual. Entonces, cuando decimos que viene del cielo, es una referencia para hacer notar que hay una gran diferencia entre estar separado de Dios en el infierno y estar con Dios en el cielo. Hay una gran diferencia en estos dos. ¿Ok? Pero no quiere decir que es un lugar físico a donde ir a vivir. Porque personas dicen, oh, van a haber calles de oro, una mansión de cristal, van a haber mansiones grandes, van a haber, no sé, y piensan simplemente en qué cosa, en lo físico, no sabiendo que donde Dios vive es un lugar que, ¿cómo? Espiritual. ¿Ok? Por eso dice el versículo 21 de Filipenses que Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a qué cuerpo? Al cuerpo de la gloria suya, al cuerpo de Jesucristo. ¿Y cómo va a hacer eso Dios? Él lo va a hacer por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, imagínese usted, hermano, si usted no desea ser como Cristo aquí en la tierra,
¿por qué usted esperaría ser como Cristo después en su semejanza en el cielo? ¿No es una buena pregunta de hacer? Si no deseamos estar con Cristo ahora y ser como Cristo ahora, ¿por qué yo tendría que pensar en que voy a ser como Cristo después si no tengo ni nada de deseo de ser como Cristo ahora? Si no quiero reunirme con la iglesia, que es un pedazo de cielo, la iglesia, cada domingo que me reúno con la iglesia, que es un pedazo de cielo, ¿por qué quiero esperar vivir con Dios en el cielo después por la eternidad? Si ni siquiera quiero estar 2 horas con la iglesia, que es un pedazo de cielo cada domingo. ¿No son buenas preguntas? Personas quieren ir al cielo por la eternidad, pero no pueden estar 2 horas en una reunión. Entonces, esto nos da mucho que pensar y personas van a negar esto y van a hablar acerca de esto. Ahora, Pablo dice esto en Tesalonicenses también. Dice que vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿cuánto tiempo con el Señor? Cuando le recibamos en las nubes. Siempre. Vamos a estar siempre con el Señor. Ahora, la palabra siempre se refiere que vamos a estar con el Señor 100 años, 200 años, 300 años. No, la palabra siempre se refiere a qué cosa? A siempre. Vamos a estar siempre con el Señor. Hermano, de nuevo, si usted no quiere ser como el Señor ahora, ¿por qué espera vivir con el Señor después, por la eternidad? Estamos tratando de ser como Cristo ahora porque sabemos que después vamos a vivir con Él. Entonces yo quiero vivir como Él para después vivir con Él. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Yo quiero vivir como Él ahora porque sé que después voy a vivir con Él. Entonces, porque, ¿qué dicen estas personas? Desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Ahora, ¿es esto correcto? ¿Que todas las cosas permanecen igual como del principio de la creación? ¿Qué dice usted? ¿Permanecen todas las cosas igual como del principio de la creación? No, sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque Pedro nos da un ejemplo de esto, que no es así. ¿Y cuál es el ejemplo que Pedro usa para decir que las cosas no son así? Pero el ejemplo que Pedro usa para decir que las cosas no están como son desde la creación es el ejemplo de qué cosa? De Noé. Las cosas cambiaron después del diluvio. Dios destruyó toda carne y inundó la tierra con agua. Entonces, no todas las cosas permanecen como estaban desde la creación, ¿correcto? Después del diluvio cosas cambiaron y eso es lo que Pedro usa en su carta. Entonces, los burladores, aquí en el versículo 3 creen que le han dado a Dios tiempo de sobra para cumplir su promesa de regresar y por tanto ahora han concluido qué cosa. Ya no hay más tiempo, ya se terminó tu tiempo, Dios, para volver. Si Él no ha venido, dicen, no va a venir simplemente. Eso es lo que muchos piensan. Si Jesús no ha venido, entonces significa qué cosa. Que no va a venir, entonces ¿para qué seguir esperando si no va a venir? Entonces, Dios nunca, hermano, voy a dar este principio bíblico, Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega, ¿qué cosa? A tiempo. Él va a venir cuando Él va a venir. Y no está en mí decidir cuándo va a ser eso. Yo sé que personas hoy en día están simplemente calculando cosas, cuándo va a ser el fin del mundo, y lo han hecho tantas veces que ya el fin del mundo debería haber sido por lo menos unas 45 veces ya. Porque lo han dicho tantas veces que va a ser el fin del mundo, este año va a ser el fin del mundo. No sé si recuerdan, me parece que fue en el 2012 que estaban diciendo, va a ser el fin del mundo el 2012. ¿No? Estamos en el 2026. Y eso es lo que muchas personas piensan, si Jesús no ha venido, entonces nunca va a venir. Bueno, Él va a venir cuando es el tiempo que Él ha determinado para venir. Ahora, piensen esto, hermano. Cuando fue el nacimiento de Jesús, ¿por qué Jesús nació en el momento en que nació? ¿Por qué no nació antes? ¿Por qué no nació después? ¿Por qué no nació en nuestro tiempo? Y hay una sola respuesta para esto. Gálatas 4:4 dice que cuando vino, ¿qué cosa? El cumplimiento del tiempo.
dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, llegó un tiempo en el que Dios dijo, este es el tiempo. Entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a aquellos que estaban bajo la ley también. Entonces, el cumplimiento del tiempo, de nuevo, Dios nunca llega tarde, Dios siempre, ¿qué cosa? Llega a tiempo. Hablando, por ejemplo, de la muerte de Jesús. ¿Por qué Jesús murió cuando murió? ¿Por qué no murió después o por qué no murió antes? Porque la misma cosa, cuando vino el cumplimiento de qué cosa? Del tiempo. Romanos 5:6 dice que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso. Eso es lo que nos dice la nueva traducción viviente. Dios vino en el momento que fue el indicado, en el momento preciso, en el momento que se cumplió su palabra, Él vino. Entonces Dios hace las cosas no fuera de tiempo, no antes de tiempo, no después de tiempo. Dios hace las cosas cuando, justo a tiempo. Y si Él no ha venido todavía, es porque todavía no es el qué cosa, el tiempo de que Él venga. Entonces, Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Ahora, en el versículo 5, lo que ya había mencionado, Pedro menciona que estas personas que dicen que Jesús no viene, que ya le han dado tiempo suficiente para venir y no vienen, Pedro dice que estos ignoran voluntariamente. Ellos saben, pero quieren ignorar voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua, pero el agua subsiste. Y dice el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció como anegado en agua. Entonces, no todas las cosas permanecen igual que en el principio de la creación. Cosas fueron cambiadas. ¿Ok? Entonces, cuando pensamos en esto, allí vemos un juicio en el arca de Noé. Dios derramó un juicio, Génesis 6 al 9, donde Dios quitó la vida de todas estas personas. No quieren considerar a aquellos burladores que hubo un diluvio. No quieren ver que esta prueba es del juicio de Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no quieren personas ver que hay un juicio? Es simplemente porque no quieren ser capaces de reconocer su propio pecado. Olvidan voluntariamente estas cosas. Ahora, primero lo hacen para seguir sus deseos pecaminosos. Quieren mostrar que pueden seguir viviendo en pecado sin consecuencias. Y también es pensar en esto, hermano. Hay un juicio para aquellos que no están en Cristo, ¿correcto? Recuerde que Romanos 8, versículo 1 dice que no hay condenación para aquellos que están en donde. En Cristo. Entonces, ya tenemos nosotros, aquellos que están en Cristo, una sentencia y eso es que vamos a estar con Dios en el cielo, vivir donde Él vive, estar donde Él está, que nuestro cuerpo de humillación va a ser semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Entonces, cuando pensamos en esto, ¿para quiénes está reservado el juicio? Para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que hacen iniquidad. Entonces, cuando pensamos en el juicio, Dios determinó un juicio para quienes en el tiempo de Noé, para los impíos, para los malvados. ¿Y quiénes fueron los únicos que fueron salvos en el tiempo de Noé? Noé y su familia. ¿Por qué Noé y su familia fueron salvos? ¿Recuerda el capítulo 2? ¿Por qué fueron salvos ellos? Porque obedecieron, porque Noé era un varón justo, porque Noé caminaba con Dios, porque Noé estaba siguiendo a Dios. Entonces, cuando Dios le dijo, voy a destruir la tierra, ¿qué hizo Noé? Obedeció lo que Dios le dijo, se entró en el arca y Dios le salvó por su obediencia. ¿Por qué? Hebreos 5:9 dice que Jesús es autor de salvación para quienes, para los que le escuchan, para los que piensan en hacer, no, para los que le obedecen. Jesús es autor de salvación para los que le obedecen. Entonces, dice el versículo 7 aquí, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Cuál misma palabra? Cuando Dios creó el cielo y la tierra en Génesis y el mundo pereció anegado en agua, entonces lo mismo que Dios usó, dice, están reservados ahora para el fuego. ¿En el día de qué cosa? En el día del juicio y de la perdición. ¿De quiénes? De los hombres impíos. Entonces, ¿quiénes son los que se van a perder? ¿Van a ser los justos o los impíos?
Los justos no se van a perder, pero los que se van a perder van a ser ¿quiénes? Los impíos. Ahora recuerda cuando Jesús usa parábola y dice, diré a los de mi derecha, venid benditos de mi Padre, entrad al reino reservado para ustedes, y les va a decir a lo de izquierda, ¿qué va a decirle a lo de la izquierda? Malditos, aquí están para el fuego. Entonces, si el mundo que tenemos ahora es reservado para el fuego que va a caer en un momento, Dios va a destruir este mundo. ¿Por qué? Porque Dios destruyó a los impíos en el diluvio anterior y Dios ha prometido que destruirá a los impíos con el fuego en el día que Dios elija. Entonces Dios no va a destruir el mundo con agua, Dios va a destruir el mundo con qué cosa ahora? Con fuego. Ahora, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se vio el diluvio en el tiempo de Noé cuando Dios destruyó el mundo? Agua por todos lados. Dice que las cataratas de los cielos fueron, ¿qué cosa? Abiertas. Imagínense esto, hermano. Primero, las personas en el tiempo de Noé, ¿habían visto agua antes del diluvio? Cayendo del cielo como lluvia. No, nunca habían visto llover antes las personas en el tiempo de Noé. Nunca habían visto llover. Entonces, cuando a Noé estaba predicando, viene lluvia cayendo del cielo. ¿Qué podían pensar las personas? Este está loco, está fuera de su mente. ¿Cómo es que va a haber lluvia del cielo? Nunca hemos visto llover. Entonces, cuando cayó lluvia del cielo, esto fue como, ¿qué está pasando aquí? Ahora, ¿qué le estamos diciendo a las personas hoy en día? Dios va a destruir la tierra con qué cosa hoy en día? Con fuego. Hermano, ¿usted ha visto caer fuego del cielo alguna vez? No, yo no he visto. Personalmente yo no he visto. Entonces le estamos diciendo a las personas algo que es difícil de creer. Pero si Dios lo ha dicho, adivine qué. Así va a ser. Si Dios ha prometido que va a destruir este mundo con fuego, entonces adivine qué. Así va a ser. ¿Por qué creemos que así va a ser? De nuevo, porque Dios cuando promete algo, ¿qué hace Él? Lo cumple. Él lo hace. Entonces, si Dios dice que va a haber un juicio y el juicio es seguro, entonces, ¿cuál debería ser nuestra pregunta si el juicio es seguro? ¿Estoy listo para ese juicio? ¿Estoy preparado para ese momento? Porque recuerde lo que Hebreos dice, está determinado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué cosa? Hay un juicio. Entonces, si Dios va a destruir la tierra con fuego, y la pregunta es, ¿el Señor va a venir? Entonces, mire lo que dice el versículo 8 y 9, que vamos a terminar con estos dos versículos aquí. Pedro dice esto, mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como, ¿qué cosa? 1000 años, y 1000 años es como un día. Versículo 9, el Señor, ¿qué hace el Señor? El Señor no retarda su promesa. Entonces recuerde lo que estaba diciendo antes. El Señor nunca llega tarde, Él siempre llega como a tiempo. Por eso Pedro dice en el versículo 9, el Señor no está retardando su promesa. ¿Pero qué está haciendo entonces el Señor? Él está siendo paciente para con quienes. Recuerde, esta carta de Pedro no fue escrita a no cristianos. La carta de Pedro, segunda carta de Pedro, fue escrita a quienes? A cristianos. Entonces, el Señor es paciente para con quienes primero? Para con nosotros. Aquellos que están en Cristo, para que usted y yo nos pongamos más a pensar en cómo debería mejorar mi vida espiritual. ¿Qué es lo que debería ser mejor? ¿Cuántas veces hay cristianos que apenas se reúnen? Y de nuevo, quieren estar con Dios en el cielo y apenas se reúnen. Y dice, Señor es paciente, ¿está siendo paciente con quiénes? Con aquellos que están allí no siendo fieles. Él es paciente para con quién primero? Para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan a qué cosa? Al arrepentimiento.
Entonces, si Él está siendo paciente primero conmigo y después está siendo paciente con quienes, con el resto del mundo, Dios le está dando una oportunidad a muchas personas en el mundo, cada día, cada minuto, cada hora, cada segundo que pasa, Dios les da una oportunidad que hagan qué cosa, que se arrepientan. Por eso Pablo, cuando estaba predicando en Atenas, en el capítulo 17 del libro de Hechos, él dijo que Dios ha determinado un día en el cual va a juzgar al mundo. Por eso manda a todos los hombres que hagan qué cosa, que se arrepientan. Él manda a todos los hombres que se arrepientan, dice Pablo. Ahora, ¿él está diciendo solamente de los hombres o está hablando de una referencia a toda la humanidad? A la humanidad entera. Que todos deberían arrepentirse. ¿Para qué? Para que Dios les salve del juicio. Ahora, no solamente vamos a ser salvos del juicio de Dios, vamos también, los que están en Cristo, vamos a ser salvos de la ira de Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 2 o en capítulo 1 también. La ira de Dios viene contra todos los que son injustos, contra todos los impíos, contra todos los que hacen mal. Entonces la ira de Dios viene contra todos ellos. Entonces, cuando pensamos en esto, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ahora, de nuevo, Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Aquí tenemos algo bastante interesante en estos versículos. Pedro dice que un día es como 1000 años, ¿correcto? Y 1000 años Un día. como un día. Ahora déjeme hacerle la pregunta. Y si tiene su micrófono abierto, puede responder, por favor. ¿Está diciendo Pedro que un día son 1000 años y 1000 años son un día? No. No. ¿Qué es lo que está diciendo ¿Cómo? Pedro? ¿Cómo? ¿Cómo? Que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Significa que esto que ahora podemos usar un cálculo matemático y decir, oh, si un día es como 1000 años, 1000 años es como un día, podemos hacer cálculos matemáticos y usar la Biblia para ver cuándo Dios va. No, no es lo que Pedro se está refiriendo aquí. ¿A qué puede estarse refiriendo Pedro cuando dice que un día para el Señor es como 1000 años, 1000 años como un día? Que Él, Dios, no está limitado a qué cosa? Al tiempo. Dios no está limitado a las cosas del tiempo. Dios es eterno y Él está fuera del tiempo. Por eso Dios puede ser el mismo ayer, ser el mismo hoy, ser el mismo qué cosa. Siempre, porque Él no está limitado a qué cosa. Al tiempo. Dios vive en la eternidad. Entonces, por ejemplo, si le dijera a usted, ¿dónde empieza la eternidad? ¿Cuál sería su respuesta? No tengo idea dónde empieza la eternidad. No tengo idea dónde termina la eternidad. ¿Por qué? Porque no hay un punto de inicio para la eternidad. Hay un punto de inicio para mí, porque puedo decir, oh, yo nací hace 39 años y nací este día y puedo dar una fecha exacta de mi nacimiento y puedo volver atrás y decir, ya, aquí fue también cuando me casé y puedo dar una fecha exacta, aquí fue cuando tuvimos a mi hija, aquí fue cuando me convertí, fui cristiano. Podemos dar una fecha de cosas, de eventos. ¿Por qué? Porque yo y usted estamos limitados a qué? Al tiempo. Pero Dios no puede decir, oh, el año pasado hice esto, el año que viene voy a hacer esto también. No, Él no está limitado al tiempo, Él vive fuera del tiempo. Por eso cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué dijo Dios? ¿Yo era? ¿Yo voy a ser? No dijo, yo soy, porque no estoy limitado al tiempo, yo vivo fuera del tiempo. Por eso Jesús cuando estaba hablando acerca del Padre, me parece que en Juan capítulo 8 o 12, está hablando acerca de Abraham, que él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, él es el Dios de vivos, no de muertos. Y cuando él dijo, él es el Dios de aquellos que están vivos, no de aquellos que están muertos, entonces él puede vivir en el tiempo pasado, en el tiempo presente, y puede vivir en dónde? En el futuro. Dios no está limitado al tiempo. Dios no está limitado a lo que nosotros conocemos como tiempo. Por eso cuando vemos el libro de Génesis, por ejemplo, ¿por qué el libro de Génesis te empieza diciendo, y fue el primer día, la mañana y la tarde, el primer día, después sigue siendo la mañana y la tarde?
el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos limitados a qué cosa? Al tiempo, pero no Dios. ¿Ok? Entonces, hay una idea entre las denominaciones que se llama el premilenialismo. No voy a volver a decir esta palabra porque es difícil. Voy a decir lismo solamente para que entienda. Pero esta idea del premilenialismo se refiere a algo que es antes del milenio. La palabra pre se refiere antes del milenio. Ahora, los premilenialistas creen en varias cosas, ¿ok? Por ejemplo, cuando pensamos en ellos, ellos creen que hay un rapto, después del rapto hay una tribulación, después de la tribulación hay una batalla que se llama la batalla del Armagedón, y después de la batalla del Armagedón dicen que hay un reino de 1000 años de Cristo, y después del reino de 1000 años de Cristo hay una restitución de la tierra prometida al Israel físico. Ahora, ¿de dónde sacan todas estas ideas? No tengo idea, pero eso es lo que creen, ¿ok? Entonces, el premilenialismo cree todo esto antes del milenio, antes del reinado de 1000 años, que lo sacan del libro de Apocalipsis, del reino de 1000 años, y ellos dicen, oh, vas a ver un reino de 1000 años, pero si usamos lo que ellos usan, un día sería como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, quizás no va a ser un reino de 1000 años, quizás va a ser un reino de qué cosa, un día entonces, si usamos la misma lógica que ellos usan. Pero la palabra mil no se refiere a eso. La palabra mil en el libro de Apocalipsis se refiere a algo completo. ¿Ok? Algo completo, algo que ha sido ya puesto en su totalidad. Algo completo. Entonces, cuando hablamos de un reino de 1000 años, estamos hablando de un reino que es completo, perfecto, eterno. Entonces, algunos usan esto y algunos van a Génesis diciendo, oh, allí Dios no hizo la tierra y no creó el cielo en 6 días, lo creó en ¿cuántos miles de años? 6000, dicen algunos. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces no fueron 6 días, fueron 6000 años. ¿Es lo que Pedro está diciendo en su carta? No, absolutamente no. De nuevo, ¿qué es lo que Pedro está diciendo? Que Dios no está limitado a qué cosa? Al tiempo. Dios no está limitado al tiempo. Hay muchos que creen esto, que hubieron 6000 años en la creación. ¿Cuánto tiempo usted cree que Dios necesita para crear algo? ¿Necesitará 6000 años para crear algo o necesitará un segundo para crear cosas? Pero si Él nos da los días, vamos a creer que fueron días. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados al tiempo, pero no Dios. Él no está limitado al tiempo. Otros usan esto para calcular el fin del mundo. Entonces, algunos calculan el fin del mundo y dicen, sí, esto es lo que va a ser y el fin del mundo va a ser en este día porque ya han pasado tantos años y para Dios un año es como un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Y empiezan a hacer cálculos matemáticos y después se confunden todo y no saben ni cómo se llaman. Y empiezan a decir fechas, y empiezan a poner números y a calcular y empiezan a decir, oh, y esto dijo a Notre Dame y después empiezan a nombrar a otras personas. De nuevo, ¿es lo que Pedro está diciendo aquí? No. Pero está diciendo, Dios no está limitado al tiempo y Él va a venir cuando sea el cumplimiento de qué cosa? Del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Entonces, segunda de Pedro 3:8 no es una fórmula. Dios no está atado al tiempo, Dios vive fuera del tiempo, Dios es eterno, Él no está atado. Mira lo que dice el Salmo 90, versículo 4, un versículo que me gusta bastante. El salmista dice aquí, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Cómo son 1000 años para Dios según el salmista? Como el día de ayer, como el día que pasó. ¿Cómo es posible que 1000 años para Dios sean como el día que pasó para nosotros? Eso significa que Dios no está atado a qué cosa?
al tiempo. Entonces Jesús va a venir, no cuando pasen miles de años o miles de días, Dios va a venir cuando sea el cumplimiento del tiempo. Él va a enviar a su Hijo cuando sea el cumplimiento del tiempo por segunda vez para rescatar a los que están en Él. Entonces, ese es el final y vamos a parar allí. Y la próxima semana vamos a empezar en el versículo, ¿cuál versículo era? 10. Que el versículo 10 dice, pero el día del Señor, ¿qué dice? Vendrá. ¿Cuándo vendrá? No sé cuándo vendrá. Pero Pedro dice, ¿cómo debería estar usted? Debería estar listo, preparado, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Entonces, mis hermanos, vamos a parar esto aquí. Vamos a parar la grabación aquí. Para los que están mirando de Facebook, la grabación de Facebook va a durar como unos 2 meses, después la eliminan los videos. Entonces,